Y vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 31. Lucas capítulo 22, desde el versículo 31. Levánteme su celular cuando diga que ya lo tengo. Años atrás decíamos levante la Biblia, pero ya, que sí levante su celular. Ya, todos. Muy bien, dice así en esta versión de la Reina Valera. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Nosotros, de hecho, es una palabra que se nos vuelve hasta muy común, hablar de fe. Y si usted le pregunta a un hermano, ¿qué es la fe? De seguro ahí mismo saldrá una respuesta muy evangélica y le traerá Romanos 11:1. No, Hechos. No, Hebreos 11:1. ¿Cierto? Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo digo que hay veces esas definiciones y esas cosas son hasta tan fácil decirlas, pero hasta hay veces como tan difícil vivirlas. Además, yo algunas veces cuando estoy en alguna situación, hablando con mi esposa, siento que ella empieza a hablarme, a decirme cosas y a hablarme de fe. Y yo soy como diciendo: mi amor, yo quisiera que no me hablaras de fe, sino que sabiendo que hay profeta en la casa, que tú me dijeras: esto es lo que dice el Señor, haz así. Y dejaría de sentirme que me están hablando de teoría, sino que me están mostrando un camino práctico. Y de verdad, cuando quiero como buscar a través de la misma palabra y a través de diccionarios y de cosas, ¿qué es la fe? Me encontré un montón de cosas, pero digamos que de lo que me encontré, lo que más me gustó fue más bien una pequeña historia que las quiero compartir con ustedes, que nos ayuda a ilustrar mejor realmente qué es la fe. Y esta historia llega y cuenta que había un
un equilibrista reconocido, de esos que se montan en esas cuerdas flojas, las extienden y ellos llegan y caminan a través de esa cuerda, muchas veces exponiendo su vida, porque la están montada a 5, 7, 8, 10 metros. Y este equilibrista reconocido dijo, yo quiero ir más allá. Y se le ocurrió hacer un acto de ir a las cataratas del Niágara y extender la cuerda de un extremo al otro. Y empezó a promocionar su acto. Y para el día que iba a ejecutar el acto, apareció mucha gente. Mucha gente a ver un acto tan arriesgado. Cuando el hombre se montó en uno de los extremos, llegó y anunció, y entonces, ¿quiénes de ustedes creen que puedo pasar de este lado hasta el otro? Y se empezaron a escuchar voces que decían, sí, sí, yo creo. Sí, 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 creemos. Y el hombre empezó, despacio fue pasando y llegó hasta el otro lado. Obviamente llegando al otro lado empieza la ovación, los aplausos. Sabíamos que podía, este es muy bueno. Y llega el hombre, pero ¿saben qué? ¿Quiénes de ustedes creen que soy capaz de pasar arrastrando una carretilla? La gente empieza a pensar y dice, oh sí, sí creemos que puedes pasar. Llega el hombre y toma la carretilla y para satisfacción de todos logró cruzar hasta el otro lado con la carretilla e incluso se devolvió hasta el otro lado. Y la ovación fue espectacular. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Hay algo más. ¿Quiénes de ustedes creen que puedo llenar la carretilla con adobes y cruzar hasta el otro lado? Y obviamente la gente, después de haber visto esa capacidad, dice, claro que sí, creemos. Y llega él y llena la carretilla con adobes y fue capaz. Pasó sin ninguna dificultad hasta el otro lado. Y cuando la ovación era espectacular y donde todos ya creían que el acto había terminado, dice, pero he preparado algo aún más especial para ustedes. ¿Quiénes creen que soy capaz de pasar arrastrando la carretilla, pero con una persona adentro? Si pasó ya con ladrillos. Sí, sí creemos, claro que sí, sí creemos. Muy bien, muchas gracias. Quisiera saber quién es el voluntario que se quiere montar en la carretilla. Allá no hubo sonrisas. Fue un silencio. Incluso todos eran como mirando a los demás. ¿Quién era el que se iba a animar? Y no se veía que nadie se animara.
Después de mucho rato apareció un niño. Yo. Y todos maravillados. Y el niño se subió, se montó en la carretilla. La expectativa era muy especial. Se sentía ese silencio, todos viendo a ver qué sucedía. Se acomodó el niño bien y empieza el hombre a pasar lenta, pero de una forma segura, y llegó hasta el otro lado. La euforia era espectacular. Cuando llega al otro lado, llega nuestro equilibrista, dice: reconocimiento para el niño que pudo hacer eso, es mi hijo. Qué interesante. Digo que ese es un ejemplo muy parecido a lo que es la fe. Cada que nosotros vemos una situación, a alguien, y que está en una situación complicada, es tan fácil aconsejarlo, proponerle, exponerle textos bíblicos para su fe. Móntese en la carretilla. Esta es la carretilla donde usted va a pasar hasta el otro lado. Pero cuando la situación me pasa a mí, qué dificultad yo tomar la decisión de subirme a la carretilla. Porque no le tengo la suficiente fe. Del que lleva la carretilla me va a pasar hasta el otro lado. Porque es que para el hijo del equilibrista era más fácil confiar en su papá. Porque de seguro ya lo había visto hacer todos esos actos y cómo los había preparado y cómo trabajaba. Es más, yo podría estar seguro que ya él mismo se había montado en la carretilla algunas veces. Ya lo había hecho. Posiblemente en unas condiciones menos riesgosas, a menos altura. Y es parte de lo que nosotros, yo digo, vivimos. Es que mirar la fe desde aquí como espectador, a ver cómo se puede afrontar la situación, es muy fácil. Es que es tan fácil decirle al hermano que aunque su diagnóstico de los huesos es que tiene esclerosis, y decirle: tenga fe que el Señor lo va a sanar. O tenga fe que aunque usted lo echaron del trabajo, el Señor tiene un trabajo mejor para usted. Y ore. Ore para que el Señor le muestre cuál es el siguiente trabajo. Pero cuando al que me diagnostican es a mí, cuando el de la situación difícil es a mí, eso mismo que yo le dije a mi hermano hace 2 o 3 meses, lo puedo vivir. Puedo tener la paz de decir: yo sé que esto es algo que tiene un propósito en Dios para mi vida. Que puedo soltarme en sus manos,
montame en la carretilla y que Él me lleve hasta donde es su voluntad. Todos pasamos por distintas situaciones de dificultad. Y uno puede hacer como Pedro. Tan fácil decirle a Jesús: dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Vamos a ver qué pasa. Vamos a Mateo 26, del 69 al 75. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio. Mateo capítulo 26, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí: uy, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Estamos en la temporada de la puerta de la fe, de la humildad. Y la fe es un tema, por decir, tan fácil de hablarlo y que necesita todo un proceso muy largo para irlo desarrollando. Cuando yo estaba estudiando esto, igual el Espíritu me traía a la mente el caso de Tomás. Alguien al que ya había estado con Jesús y les había contado que él iba a resucitar. Y cuando le cuentan los apóstoles que Jesús había estado delante de ellos y les había mostrado, él dice que hasta que yo no toque, meta los dedos en sus llagas, en los agujeros de sus manos y la mano en el costado, no creería. Y luego cuando Jesús vuelve y se les aparece nomás para poderle mostrar, y le dice: dichoso aquellos que creyeron sin ver. Digamos que esos somos nosotros, porque nosotros no tuvimos la oportunidad de ver a Jesús en esa manifestación de Jesús
vivo allá en aquella temporada. Sin embargo, nuestra fe se activa es porque de alguna forma ya Jesús se nos manifestó. Ya Jesús se nos manifestó. Y ahora que estábamos estudiando en didascalia de la Escuela de Espíritu, precisamente les comentaba, es algo que no nos mueve a nosotros cuando se nos presentan argumentos. Es que nosotros ya hemos vivido una experiencia con Jesús que nadie nos la puede quitar, con la cual nosotros lo reconocimos, lo vimos, y por lo tanto ya no hay argumento que nos pueda decir que Jesús no existe, que Dios no existe, porque ya ha sido manifiesto, ha sido palpable en nuestras vidas. Y si alguno de ustedes no ha logrado pasar por ese momento, yo sé que si usted está aquí es porque Él tiene un propósito en su vida y se va a manifestar de una forma poderosa y maravillosa. Usted va a vivir una experiencia que no solo va a ser de edificación para su vida, sino que lo va a transformar. Lo va a transformar. Cuando dice que no fallo, que no falte tu fe, lo que traía a mi corazón es entender por qué hay veces nos falla o nos falta fe. Y el primer punto que yo tengo es la indiferencia. Porque el sistema del mundo nos ha formado a qué es lo que yo puedo razonar, pensar y ver. Si yo no puedo meter el dedo en la llaga, si yo no vivo esa experiencia, a mí me puede contar lo que usted quiera. No importa que usted me diga que un profeta le habló y que le dijo que dentro de 2 meses el Señor se iba a glorificar en su vida, en su salud, y que usted a los 2 meses vio que era sano. Usted puede contar eso y hay gente que no le va a creer, porque su razonamiento, hay un bloqueo en la mente, un velo que le dice: eso no es posible. Tal vez solo si me pasa a mí, lo creo. Pero igual esa misma persona va a pasar la calle en una forma descuidada y llega alguien y lo jala y lo retiene y pasa el carro y ve que esa persona le salvó la vida. No cree que es Jesús que intervino en su vida, sino que fue esa persona. Porque el sistema del mundo nos invita a que todo tiene que ser razonable. Pero los que creemos en Él, sabemos que Él se manifiesta a través de otros para que su gloria sea reconocida. Por eso la indiferencia se genera en un corazón orgulloso, en un corazón autosuficiente. Porque el que es indiferente no busca la gracia, ni el perdón, ni la salvación. El indiferente está tan obsesionado con lo del mundo que lo que busca es la felicidad a través de las cosas
que se perciben con los sentidos, con el dinero, con el amor de una mujer, con el amor de un hombre, con poder tener una familia, unos hijos, con poder crecer profesionalmente. Y mientras todo eso lo vaya consiguiendo, cree que va a estar lleno. Pero realmente va viendo que son felicidades temporales. Porque todo lo que da el sistema del mundo es temporal. Mientras que del Rey viene es el gozo. Porque la felicidad la dan las cosas de afuera, pero el gozo viene de adentro, viene del Espíritu. La segunda cosa que nos impide tener fe o crecer en la fe se llama la ansiedad. Vamos al libro de Hebreos capítulo 5. Versículo 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay veces queremos correr también dentro de nuestro proceso de crecimiento espiritual a una velocidad mayor. Alcanzamos a ver personas que cuando conocen del Evangelio, ese primer amor los vuelve un Fórmula 1. Quieren estar punteando en toda carrera. Quieren estar convirtiendo a todo el que hay a su alrededor. Incluso uno los ve como se enojan porque su vecino no entiende lo que usted ya entendió. Sabiendo que todavía es un bebé en el Evangelio. Todavía tiene que estar tomando leche espiritual antes de estar comiendo sólido. Yo digo, está muy bueno que usted dé testimonio de lo que está viviendo, de la forma como el Señor se está glorificando en sus vidas. Pero entienda que es el Espíritu Santo el que convence, no usted. Y así como para usted hubo un momento, un tiempo, en el tiempo Kairos de Dios, que Él se manifestó, así lo va a hacer con la otra persona. No le estoy diciendo que se calle, cuente, glorifique al Señor en lo que le está pasando en su vida. Pero siempre ponga esa semilla de la palabra de lo que usted está viviendo y deje que Él sea el que obre. Él es el que obre. Pero igual en la ansiedad también está el otro tema, es que lo queremos todo ya. Ya
y como yo creo. Y el Señor tiene sus caminos. Sus caminos son insondables. Sus caminos son mayores que nuestros caminos. Y le escuchaba a un ministro de la palabra también en estos días que decía que él nos enseña y nos pone a esperar. Porque cuando Él nos pone a esperar es que Él siempre espera para que cuando su manifestación se dé, la gloria sea aún mayor. Por eso si hace 15 días hablábamos de la resurrección, era porque es mayor la gloria que se da cuando el Señor resucita a cuando el Señor sana al enfermo. Y Él sabe cómo debe actuar para cada momento, para cada circunstancia y para cada persona. No os estéis afanosos. Porque también encontramos de esos en la casa del Señor. Es más, conozco personas que tienen una situación de dificultad y son buscando al profeta. Son buscando al profeta. Profeta, ¿qué palabra tiene el Señor para mí? Y con mucha frecuencia toca escucharle al profeta decirle: hasta el momento el Señor no me ha dicho nada para ti. Porque el profeta no es el que trae la dirección. El profeta trae la confirmación de lo que el Señor te ha puesto en el corazón a ti. El primero te tiene que hablar a ti y el profeta confirma. Mi búsqueda del profeta en ese caso es buscar el camino equivocado, porque primero tiene que estar tu intimidad con Él. Tú le pones cita al Señor a qué horas quieres encontrarte con Él. Y hay unos que le ponen cita a las 5 de la mañana, a las 6, otros menos madrugadores a las 8. Es más, hay algunos que lo dejan para la cita para por la noche. Y yo una cosa que he entendido es, lo importante no es a qué horas tú le pones la cita al Señor. Lo importante a qué horas es Él dice que termina la cita. Porque cometemos el error de terminar nuestra cita a nuestra hora. Y tú puedes establecer la hora en que te quieres encontrar con Él. Pero es Él el que dice a qué horas la termina para poderte dar lo que Él te tenía para dar hoy. Yo no me puedo levantar de un devocional hasta no entender qué me quería decir hoy a mí. Y posiblemente lo que me dijo hoy no era la respuesta a lo que ¿cierto? A lo que más apremiante pensaba yo que era. Pero sí recibí su direccionamiento hoy, de acuerdo a lo que creía que era para hoy. Lo que me decía a mí el Señor era, no solo debemos preocuparnos por hacer lo correcto, sino también hacerlo en el momento apropiado. Y no debemos esperar de nosotros mismos más de lo que Dios espera de nosotros. No camines más rápido de lo que tiene establecido el Señor.
Crecer es un proceso que demanda tiempo. Crecer en la fe es el resultado de pasar por muchas pruebas. Y así como cuando estudiamos, hay que pasar las pruebas de primero, de segundo, de toda la primaria, de todo el bachillerato, de toda la universidad, de la especialización, de la maestría, de cuando estamos trabajando también la prueba para adquirir un nuevo conocimiento. Y aún así, a mí en algunas partes llegan y me llegan a la empresa diciendo me dijeron que si este tema de poliuretano no lo resuelve usted aquí en Medellín, no lo resuelve nadie. Y yo estoy haciendo pruebas y yo digo, y todo lo que me falta por saber, ¿cuántas veces me equivoco? ¿Cuántas veces voy por el camino equivocado? Igualmente es el camino espiritual. Vamos pasando por pruebas, por circunstancias. Y aún hoy con esta posición o privilegio que tengo de ser pastor, ser maestro, tengo que estar buscando ayuda. Porque tengo decisiones en mi vida en distintas áreas que tomar y todavía me equivoco. Hay veces las tomo antes de tiempo. Hay veces tomo la que no es correcta. Porque me pasa como igual a muchos de ustedes. O como tal vez el mismo Tomás, ¿cierto? Es que tan fácilmente lo criticamos. Porque el Señor precisamente dijo que el camino, la puerta es estrecha. Y cuando lo he estado revisando es el tema de la puerta estrecha, es porque nos gusta la puerta amplia. Porque cuando yo veo la puerta amplia alcanzo a divisar más allá. Y creo que mientras yo lo vea, es seguro, es confiable. Pero la puerta es estrecha, precisamente para que no veas, sino cuál es el siguiente paso. Para que comprendamos que su misericordia es nueva cada día. Y que Él es el que tiene el plan de tu vida trazado. Y simplemente tienes que seguir el paso de hoy y esperar el siguiente mañana. Y para andar por ese camino estrecho, muchas veces hay que ahí sacudir, bolear hasta machete ahí, como cuando uno está en el monte. Y dele, cuando uno va por el monte y es uno abriendo y realmente uno sabe a dónde tiene que ir, pero no sabe qué va a encontrar allí, a un metro más adelante. Ese es el camino. Porque tenemos que estar confiados, es que Él va un paso adelante. Él siempre va adelante. Y Él sabe qué es lo que hay allá. Y Él te guarda, Él te cuida. Y el Señor dice que Él no pondrá cargas sobre nosotros mayores que las que nosotros podamos resistir. Y el tercer cosa que tengo yo aquí que nos impide tener y crecer en la fe es el miedo, el temor. Y que tal vez es la que más se manifiesta. Tal vez las primeras
digamos que voy como del menos maduro al más maduro. Y ese lo dividí como en dos partes. Primero el temor como a lo desconocido. Cuando se nos pone de frente algo que nunca lo hemos vivido, nunca se nos ha presentado. Así como eso cuando le diagnostican tiene cáncer y ese temor produce como una parálisis. Que uno, ¿y de aquí qué? Nos sentimos ahogados. De hecho, se nos corta la creatividad. Y empezamos a tomar una posición defensiva. Yo diría que un ejemplo muy claro es el que pusimos ahorita de Pedro. Cuando usted sabe que al maestro ya lo están juzgando, y usted sabe que si usted se declara seguidor de Cristo, ese mismo camino le va a seguir a usted. Y no importa qué hace unas cuantas horas usted atrás dijo, yo daría mi vida por ti. Porque es que usted antes no había estado frente al riesgo de dar su vida por las ideas de otro. Dar su vida y tener que dejar tal vez lo que usted había construido. Y por eso es que el Señor le dice que Él ya estaba pidiendo que no le faltara fe. Y uno se sorprende que alguien que estaba tan cerca de Jesús como Pedro tuvo ese temor, pero Esteban no. Y Esteban cuando empieza a ser apedreado dice, Señor, no les tomes en cuenta. Tal vez porque Esteban ya había tenido la posibilidad de ver cuántos ya habían muerto por Jesús. A Pedro todavía no le había tocado ver a ninguno. Pero tal como se lo profetiza Jesús a Pedro, después Pedro fue que levantó y fue ejemplo y testimonio para muchos. Y aún así estuvo ya más adelante, después de haber aprendido de esa experiencia, de haberlo negado 3 veces, estuvo dispuesto a morir por él. Ya era la época, ya era el tiempo, ya era el momento. ¿A qué le temes hoy? Si tú estás en ese momento de temor, porque hay algo que se viene que tú no sabes cómo manejarlo,
te presento la fuente del conocimiento. Aquí encontrarás la respuesta, el camino, la verdad y la vida. Y hay otro tema al que tengo el temor, que es algo que tal vez conozcas, ya lo has visto, pero posiblemente lo has visto a través de otros y no a través tuyo. Y que precisamente es fácil verlo, que el niño se monte en la carreta, pero si aún así después de que el Señor pasó al niño en la carreta, tal vez si el equilibrista volviera y preguntara, ahora sí, ¿quién de ustedes del público se quiere montar en la carreta? ¿Está dispuesto? Estoy absolutamente convencido que, para no decir que ninguno, muy pocos. Y así nos pasa. Aun cuando muchas veces vemos que alguien da un testimonio aquí al frente, que le diagnosticaron una enfermedad y fue sano, cuando a ti te dan el diagnóstico de otra enfermedad, no creemos que Él también se puede glorificar en mi vida. Si realmente lo que debería pasar cuando alguien da ese testimonio aquí es que yo debería apropiarme de eso, porque me produce eso, los testimonios hacen que crezca la fe. Y yo debería apropiarme de eso y decir, definitivamente el Dios en el que yo creo es un Dios que está vivo, es un Dios que se manifiesta y se manifiesta de tantas formas que así como lo hizo con Él, lo puede hacer conmigo a su manera, pero lo puede hacer conmigo. Y entonces, ¿por qué estamos en esta situación? Porque aún nos falta fe. Porque aún nosotros no somos quienes reflejamos eso para que quienes estén a nuestro lado digan, uy, definitivamente a este sí algo le cambió la vida. Para irlo como direccionando, yo tengo como 6 pasitos de cómo vamos construyendo esa fe. De seguro hay más. Pero hasta el momento estos son los que, cuando estaba preparando esta unidad, esto es lo que me venía, ¿cierto? Esto es lo que el Espíritu tenía para dar hoy. Y como la revelación es progresiva, estos 6 puntos, quién sabe si dentro de un mes serán 10. Y el primero que tengo es, para que la fe sea construida, lo primero es que hay que creer que hay un Dios creador. Porque es que definitivamente cuando yo llego y me gusta estudiar y leer, y uno ver todo lo que hablan los astrónomos y la forma como se mueve todo el sistema, cómo se mueve el universo en esa parte macro, y cómo las estrellas se mueven, los planetas alrededor de estrellas, los satélites alrededor de los planetas.
y que todo eso no se choque. Y que la Tierra entonces le da siempre la vuelta al Sol cada 365 días y casi 6 horas. Y esa vaina se repite. Y que igual la Luna se mueve alrededor de la Tierra cada 24 horas. ¿Qué es esto? Tanta precisión, tanta exactitud. Y enseguida llegamos y lo miramos a nivel micro. Y entonces habla del átomo y cómo hay unos neutrones, protones y unos electrones que van girando alrededor de esa. Y eso es una energía que se mueve. Y que cada cosa está compuesta por eso. Que aunque usted no lo vea, esto es una inmensidad de átomos moviéndose en ahí. Usted lo ve rígido, fijo, pero realmente eso tiene vida ahí. Porque eso está lleno de átomos que se mueven. Y de una forma coordinada. Y hay un ciclo que es el del agua. Y hay una forma como se mueve el ecosistema, de cómo se alimentan de las plantas. Esos que alimentan de las plantas son animales que después los comen otros y después los comen otros y esos se mueren y vuelven otra vez a hacer abono para que las plantas crezcan. Y uno dice, tanta maravilla. Para que me digan que esto es generación espontánea. Como yo sostengo que hay que ser hasta más ingenuo para pensar que tanta maravilla se genera espontáneamente y pensar que nosotros somos el centro del mundo. Qué majestuosa es la creación. Y mire cómo funciona su cuerpo. Y es otro sistema, un conjunto de sistemas que es sorprendentemente preciso, exacto. Y somos los ingenieros tratando de entender para que cuando alguna cosa falle de esas, tratar de copiar y restablecer algo de eso en los seres humanos. O inventando máquinas que funcionen como funciona el cuerpo humano. Lo segundo es creer que ese mismo creador tuvo un plan de salvación a través de su Hijo. Que por la muerte de uno, todos mis pecados, todos mis errores fueron perdonados, incluso antes de que yo naciese. Y que alguien fue capaz de dar su vida por mí. Ese que estuvo dispuesto a montarse en la carretilla. Y aún después de que él fue capaz y lo trasladaron de la carretilla de un lado a otro, yo dudo de ser capaz de hacerlo. Sabiendo que hay un experto que maniobra con toda la sabiduría, con todo el conocimiento. Lo tercero es creer que ahí está el Espíritu Santo. Que aunque Cristo, después de esa majestuosa obra redentora y de reconciliación y de redención, se fue, Él nos dejó el Espíritu Santo, el Consolador. Y que ese, que es el que nosotros debiéramos estar invocando permanentemente, porque ese nos guía a toda verdad.
Ese es el que está pasándonos la información de lo que se está planeando allí en el cielo, de cómo está el plan, para que nosotros lo podamos ejecutar conforme a su voluntad. Y cuarto, de los 6 que tengo, como pareciera que yo fuera de la iglesia cuadrangular, es el oír la palabra. Porque este también versículo no lo sabemos, ¿cierto? La fe viene por el oír y el oír la palabra. Hoy tenemos tantos medios para oír la palabra. Tenemos la posibilidad que no tenían tampoco en su tiempo, cuando esto fue redactado, que cada uno de ellos tuviera la posibilidad de leerla, porque ellos se la leían otros, ¿cierto? Para eso estaban los escribas y los que predicaban la palabra, porque ellos eran los que tenían el rollo, destapaban el rollo y se lo leían. Ellos la palabra la conocían era porque el papá se la daba a los hijos, la tenía consignada aquí. Aunque hubo épocas en las cuales, digamos que la costumbre, el hábito se fue perdiendo. Pero cuando volvían y la leían, se sorprendían. Como en la época de Esdras, de Nehemías. Cuando la leían y decían, uy, todo eso es lo que el Señor había dicho y yo eso no nos lo habían transmitido. Pero eso es un deleite, el leer la palabra. Y la fe viene por eso, por el oír. Porque cuando tú la oyes, y digamos como todo el paso, ¿cierto? La lees, la oyes, la estudias, la meditas, después puedes pasar al siguiente nivel, que es que tú la aplicas, que es el quinto punto, que es actuar acorde con lo que la palabra dice. Porque cuando estamos precisamente a través de cualquiera de estas situaciones, es que la palabra, el Espíritu Santo nos trae la palabra y nos recuerda así dice la palabra para cuando estés en esta situación. Que la situación está muy difícil. No, yo todo lo creo en Cristo, que me fortalece. Me equivoqué, pero yo tengo abogado en Cristo, que me dice que no es sino que yo me arrepienta, confiese el pecado y vuelve y camine en la dirección correcta. Que me están vituperando, no importa, porque en su palabra dice, y yo aderezaré mesa delante de tus angustiadores. Y no le voy a leer todas las promesas, me quedo aquí semana y media. Pero es que este es el instrumento que Él nos ha dado para que cada que se nos presente una prueba, aquí está la respuesta. Pero si tú la has leído, ya no va a estar aquí, va a estar aquí. Y apenas venga la circunstancia y empiece a darse la guerra aquí en la mente, de tu corazón va a fluir. La palabra que dice es,
Así dice la palabra. Cuando Jesús fue tentado, su respuesta siempre fue, ¿cuál fue la respuesta? Así dice. Así dice la Escritura. Leiga para que se instruiga. ¿De qué está lleno? ¿De qué estás llenando esto? Por eso dice que la fe viene por el oír, porque de eso es de lo que se tiene que llenar. Y como sexto, tengo que compartir el testimonio. Lo que acrecienta la fe son los testimonios. Por eso es que nos congregamos. Y alguna vez les decía a ustedes que cuando vayan a venir a una reunión, ustedes deberían de venir, ¿cierto?, clamando para que su gloria sea manifiesta en este lugar. No es clamando para que su presencia venga a este lugar, porque usted trae su presencia. Pero lo que sí clamamos es para que su presencia sea manifiesta. Diga, uy, que se manifieste. Que use ese predicador hoy para que esa palabra sea exactamente la que yo estaba necesitando. Para que me confirme, que no tenga que venir ni siquiera un profeta, sino que esa palabra va a confirmar, y esa es la respuesta que yo tenía ya aquí en mi corazón, pero necesitaba esa confirmación. Y a través de ese predicador lo usó para confirmar. Pero que además de yo venir a clamar para que su presencia sea manifiesta, yo debo, antes de venir, tener claramente qué es lo que yo ya le debo estar agradeciendo a Él. Porque yo vengo a esta reunión es a darle gracias a Él. Yo vengo a hacer un acto de gratitud, de reconocerlo. Porque cuando estamos hablando de adorarlo, adorarlo es reconocer lo que Él es, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. Esto no es de... Las religiones quieren agradar a Dios. Y el Hijo de Dios viene agradecido con lo que ya Él es. Esa adoración, de hecho, esa adoración que viene del corazón, eso es lo que Él le agrada, eso es lo que Él espera. Pero eso mismo de agradecimiento y esos testimonios son los que necesitan otros hermanos que tal vez están pasando por esa situación y ese momento difícil, para que vuelva y les active y le diga, oye, sí, claro, es que estaba absorto en mi razonamiento y ese testimonio del hermano hoy me recordó que mi Dios es el Dios que todo lo puede, es el Todopoderoso. Y es el Dios hasta de lo que para mí es imposible. Pero ¿sabe qué? También es el Dios hasta de las cosas pequeñas.
Ese Dios no está ocupado para atender cualquier necesidad, inquietud que tú tengas. Hasta en lo más pequeño Él está ahí presente. Hasta para poner ahí quien te quite el uñero de la uña. Es sorprendente cómo Él se manifiesta para tantas cosas. Hasta para cuando uno está antojado de... Yo quiero que me lleven hoy a un restaurante. Y aparece quien lo invita a uno. Sí, yo doy gracias a Dios porque, por ejemplo, yo una de las cosas que quise hacer siempre con mi esposa era que yo le decía que yo no quiero que usted cocine los domingos. Y digamos que financieramente por muchos años he tenido como la posibilidad de siempre tener con qué comprar. Pero también cuando he pasado momentos de dificultad financiera, no ha faltado que alguno de mis hijos nos diga: papi, vamos a comer a tal lado. No, hoy no puedo. No, hágale que yo invito. Incluso hace 8 días llegó simplemente uno de mis hijos y llegó ya con el pollo listo para que comiéramos. Y yo te contaba como con 50,000 pesitos ahí para poder que comiéramos los tres. Dije: está precisita la plata y no sé el lunes cómo me voy a mover. Pero el Señor ahí se manifestó en cosas así, hasta cosas pequeñas. Pero hay veces no lo vemos porque estamos nublados pensando: si yo fuera del mundo, simplemente diría: fue el hijo mío. Fue el hijo mío, lo crié bien. Lo crié bien. Pero a través del tiempo fui entendiendo todas son puertas que Él está abriendo para mi vida. Y los usa para pequeños detalles como esos. Para que lleguen un sábado: papi, ¿qué va a hacer esta tarde? Que los queremos invitar para que nos vamos para el retiro. ¿Cierto? Qué rico. Él no tenía programado nada. Vamos para el retiro. Nuestros hijos nos regalaron digamos que como día de padres y de madres, que pudiéramos nos iban a regalar un paseo para ir a un pueblo, que fuéramos sábado y domingo. Yo fui hasta como un poquitico atrevido. Le dije: ¿sabe qué? Nosotros no quisiéramos ir a un pueblo, queremos ir a Bogotá. A papi sale más costoso, no importa, yo pongo el resto. Digan ustedes cuánto quieren poner y nosotros ponemos el resto. Nos lo dieron todo. Hotel pago, avión. Y cuando íbamos saliendo,
tenga este milloncito de pesos para que puedan pasar. Nos gastamos 950, le digo. Nos quedaron 50. ¿En qué Dios crees tú? Yo te estoy mostrando la carretilla en la que me monté. Hay veces lo hago con temor, pero he aprendido a soltarme. He aprendido a soltarme, porque cuando pongo la mirada en Jesús, se viene una palabra a mi espíritu, dice, es que Él es el autor y consumador de la fe. Esa es la invitación de esta mañana, mediodía, de ya. Es que no te falte la fe. Porque el que maneja la carreta se conoce todos los caminos. No importa que pareciera tan estrecho como una cuerda. Él todo lo sabe. Él es todopoderoso. Y Él es tan amoroso, pero tan amoroso, que yo le quiero regalar esta palabrita hoy para ustedes. Él nos está diciendo hoy, tú eres de mi mayor afecto. Te amo, aun como ni siquiera tú lo puedes imaginar. Porque tú todavía te sigues midiendo con base a lo que tú me das a mí. Y el amor del Padre es un amor desinteresado. Te creó porque te ama. Y aun cuando tú le has fallado, Él es como el padre del hijo pródigo. Heme aquí, estoy esperando que tú pongas tu confianza en mí. Porque quiero que me veas manifiesto en todo lo que te pasa cada día.